Bueno, voy a hacer ahora el video de trabajo y energía mecánica. Vamos a ver de qué se trata esto, cómo se define. Supongo que ya en práctico lo han visto, pero vamos a ver ahora la deducción teórica de todo este teorema de conservación de la energía mecánica, el trabajo de una fuerza y el trabajo de las fuerzas no conservativas. Digamos que esos serían los tres grandes bloques del tema: trabajo y energía mecánica, que vendría a ser la parte de, trabajo y energía cinética, el teorema de las fuerzas vivas, sería un bloque, lo primero que vamos a ver. Después, cuando el trabajo de la fuerza se puede integrar fácilmente, porque la fuerza depende de la posición, se dice que se pueden generar funciones de energía potencial. Se suma la energía potencial más la energía cinética dando la energía mecánica, y que aquellas fuerzas que no se pueden integrar y que tienen otra connotación en su naturaleza, se dice que son fuerzas disipativas y que conforman el trabajo de fuerzas de rozamientos que están ajenas a la conservación de la energía mecánica, ¿no? Entonces, por empezar, vamos a empezar con la segunda ley de Newton: fuerza igual a masa por aceleración. El problema de la segunda ley de Newton es que muchas veces la fuerza, en un proceso de interacción, puede que no sea totalmente determinada en todo momento, porque esta ecuación es instantánea. La fuerza en ese instante, la aceleración en ese instante. Pero si es una fuerza que evoluciona, le falta información. Entonces se generaron otras funciones que son las integrales de movimientos, tales como el trabajo y la energía mecánica, por un lado. Después también se generó la conservación de la cantidad de movimiento, que va a venir en un próximo video, la cantidad de movimiento lineal, y después también se generó otra magnitud, que es la conservación de la cantidad de movimiento angular. Con eso serían las tres magnitudes conservativas que se pueden deducir en base a la segunda ley de Newton, y en particular la cantidad de movimiento angular. Además también se toma un momento de la fuerza. Y bueno, empecemos con el trabajo y la energía mecánica, ¿no? Les decía, esta es una ecuación instantánea, pero pierdo información si no tengo datos anteriores y posteriores de cómo evolucionó la fuerza. Entonces no sirve a la hora de determinar la aceleración, y de integrar y determinar la velocidad, integrar y determinar la posición. Entonces lo que se hace es, a partir de esta formulita, digamos, supongamos que tenemos un móvil, un cuerpo que viaja por una trayectoria, una masa m esta, y durante ese trayecto, supongamos de un punto de iniciación a un punto de finalización del trayecto, el móvil viaja en la dirección del movimiento, una trayectoria en general curva, y queremos saber, dadas las fuerzas que actuaron durante toda esa trayectoria de I hasta F, cómo cambian las condiciones del movimiento del cuerpo. Se pueden hacer muchas averiguaciones y resultados a partir de considerar el estado inicial, el estado final y la consideración de nuevas magnitudes que van a aparecer, como el trabajo y la energía mecánica, porque supongamos que durante esta trayectoria el cuerpo actuaron fuerzas, supongamos que esta sea la resultante. Entonces el tema es a esta ecuación multiplicarla ambos miembros por diferencial L, en forma una multiplicación
producto escalar. ¿Qué es diferencial L? Es cualquier componente, en particular en algún instante, diferencial L es el diferencial de camino. Así como la trayectoria en general es curva, cuando tiendo a lo infinitesimal, esa curva tiende a una recta en un segmento que se llama diferencial L, y la yuxtaposición de muchos diferencial L arroja el camino de I hasta F. El camino de I hasta F, en general le vamos a llamar la trayectoria L. No le ponemos vector acá porque no tiene una dirección determinada, sino que la dirección del camino puede ir cambiando si el camino es curvo, ¿no? Entonces le ponemos lazo L, camino L, como la forma de designar la trayectoria. Diferencial L sí, es un vector porque es un componente diferencial. Entonces, esto es lo que sucede en un instante. Desarrollemos por un lado el segundo miembro. Masa por aceleración, pero la aceleración es la derivada del vector velocidad respecto al tiempo, diferencial L. Y acá vamos a hacer una triquiñuela, porque el diferencial tiempo, que es el parámetro, este es un producto escalar, bien lo podemos acomodar, desplazarlo para que incida como diferencial relación el cociente incremental con diferencial L. Entonces no cambia nada. Pero ya que tomo el cociente incremental, sé que al tomar el límite de todo esto, que es la derivada en definitiva, lo que está acá es la derivada. Esta es la derivada de L con respecto a t, la derivada del camino, el espacio recorrido por tiempo, es la velocidad. De esta velocidad, de la velocidad del diferencial de velocidad. Como el orden de los factores en el producto escalar no cambia el resultado, podemos poner acá la velocidad, producto escalar, diferencial, velocidad. Entonces vamos a hacer un poco de hincapié qué significa multiplicar escalarmente el vector velocidad por diferencial v. Este es diferencial L. Ahora bien, diferencial L es un componente infinitesimal, pero al relacionarlo con el diferencial tiempo, que también es componente diferencial, lo que arroja el resultado, que es la velocidad, es un vector finito, ¿no? Entonces, bien podemos acomodar directamente acá el diferencial, perdón, la velocidad. Esta velocidad. Entonces, diferencial v viene de la aceleración, de haber definido la aceleración. Diferencial v tiene necesariamente la dirección, más allá de que el módulo tiende a 0, pero tiene la dirección, este vectorcito diferencial v, tiene la dirección de la aceleración, por lo tanto tiene la dirección de la fuerza. Diferencial v tiene la dirección de la fuerza aplicada en ese instante. Disculpen, acá vamos a hacer una breve... Vamos a modificar esto más que tenga que ver con la realidad, porque ¿qué pasa? La curva está hacia allá, el centro de la curva, entonces la fuerza debe tener una componente que hace el cambio a la curva hacia adentro y una componente tangencial. Recuerden que el tema de la fuerza es que hay una componente
que se dedica a hacer la fuerza centrípeta, la aceleración centrípeta, y otra componente que es la fuerza tangencial, es la responsable de, obtenemos de allí la aceleración tangencial. Entonces, la fuerza, seguramente si la curva va así, la fuerza tiene una componente para allá. Y entonces diferencial B tiene la dirección de la fuerza, decíamos, que es hacer el producto escalar B por diferencial B. Siempre el producto escalar es sacar a la componente de un vector en la dirección del otro. Entonces es como que descomponemos el diferencial B en una componente tangencial y una componente radial. Una componente radial. Digamos que diferencial B va a ser la suma vectorial de una componente diferencial B tangencial más una diferencial B centrípeta, le llamemos radial, como quieran. Pero estos dos vectorcitos son perpendiculares entre sí. Entonces, hacer digamos, acá me quedaría la masa, la velocidad, producto escalar de esta suma, diferencial B tangencial más diferencial B centrípeta. Y distribuyo el producto escalar. Esto que estoy haciendo es lo mismo que desarrollar el producto escalar como módulo de uno por el módulo de otro por el coseno del ángulo que forman, porque acá lo que va a pasar es que directamente diferencial B tangencial por la velocidad tienen la misma dirección y sentido. Coseno de alfa igual a 0 es el coseno de 0 es 1. Entonces me va a quedar la masa por el módulo de la velocidad por el módulo de diferencial B tangencial. Y acá B por diferencial B centrípeta son vectores que están a 90 grados entre sí, el coseno de 90 es 0. Entonces directamente desaparece ese término y me queda esto nomás. ¿Cómo interpretamos ese resultado parcial? Diferencial BT, acuérdense, es la velocidad o la componente de la aceleración tangencial movimiento. Entonces, eso lo que hace es aumentar o disminuir el módulo de la velocidad. La componente centrípeta modificaba la dirección de la velocidad, pero la componente tangencial aumenta y disminuye el módulo. Entonces, esto lo que está haciendo, en definitiva, es si representamos gráficamente el módulo de la velocidad versus el módulo de la velocidad. Este va por diferencial B directamente, esto es el cambio del módulo de la velocidad. Entonces no hace falta agregar el t ahí, porque estamos tomando la componente en la dirección de la velocidad. Este es como si fuese B módulo. Entonces, acá en una representación B versus B, por supuesto, la línea representativa es una recta 45 grados. ¿Qué es este producto B por diferencial B? El diferencial B en módulo es un componente diferencial acá en el eje, por ejemplo, lo puedo imaginar que es un componente diferencial en el eje de las abscisas. Esto lo que estamos haciendo es un trabajo extra que hay que hacer porque ustedes todavía no vieron integrales. Entonces, diferencial B por B, vamos que sea una B acá correspondiente a ese instante, es el área de esa pequeña barra que hay allí. Un área
una barra de espesor diferencial, ¿no? Entonces, esto pasa en este instante. Pero ¿qué pasa entre I y F? Seguramente el módulo de la velocidad fue cambiando, por general. Supongamos que acá tenía velocidad inicial y acá en el punto F tiene velocidad final. Generalmente cambia módulo, dirección y sentido a lo largo de la trayectoria. Entonces, acá tomando el módulo, sabemos que entre I y F, supongamos que el módulo de la velocidad aumentó. Entonces vamos a tener acá PI y BF. Supongo que la velocidad del módulo fue en aumento. Entonces, lo que voy a hacer es integrar. ¿Qué sería? Porque yo puedo, esta igualdad que me resulta acá, tenía fuerza por diferencial L, me va a quedar igual a M por B diferencial B, que es este resultado. Esto es instantáneo, pero yo puedo sumar, supongamos que esto en este instante, hago una columna de lo que pasa en todos los instantes diferenciales entre I y F. Y sumo. ¿Qué voy a obtener? De este lado voy a obtener, después podemos poner acá la sumatoria de F diferencial L para todos los segmentos diferenciales de trayectoria. Y de este otro lado voy a tener la suma de M por B diferencial B entre BI y BF. O sea que en definitiva lo que voy a obtener es el área de este triángulo. Perdón, no es un triángulo, es una figura romboidal, ¿no? Entre I y F voy a sumar todos estos segmentos y obtengo el área total. ¿Qué es el área total? Es el área del triángulo mayor menos el área del triángulo menor. A cada rato tengo que borrar porque es un pizarrón chiquito, ¿no? Pero vayan siguiendo o tomando nota a medida que se desarrollan los videos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que sumando miembro a miembro sobre toda la extensión, sobre todas las columnas, en el primer miembro y el segundo miembro obtengo, por un lado, la sumatoria esta de las fuerzas diferencial L, y por otro lado, voy a obtener el área de esta figura, que dijimos que es un medio, perdón, claro, el área del triángulo mayor, que sería base por altura sobre 2. La base es BF, la altura es BF, dividido 2, esto es acá por la masa, ¿no? Sería un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, menos el área de este triangulito, que es un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, el módulo, ¿no? Entonces, esto expresa un teorema que se denomina el teorema de las fuerzas vivas. A este segundo miembro se le denomina la variación de la energía cinética, se define la energía cinética. Se define la energía cinética, le llamemos EC, como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, el módulo de la velocidad. Entonces, esto es la variación de la energía cinética para todo el trayecto. Y el primer miembro se denomina el trabajo de la fuerza. Entonces, acá me va a quedar que el teorema de las fuerzas vivas dice que el trabajo de las fuerzas aplicadas a un cuerpo que se mueve en una trayectoria es igual a la variación de la energía cinética. Energía cinética final menos energía cinética inicial.
Entonces, acá empezamos a hablar del concepto de la energía. La energía cinética, ¿qué unidades va a tener en MKS? La masa de kilogramos metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Hablando de las unidades, esto es kilogramos metro cuadrado sobre segundos al cuadrado. El trabajo, fuerza por distancia, newton por metro. Son unidades equivalentes porque el newton sabemos que es kilogramo metro sobre segundos al cuadrado por metro, acá me hace metro al cuadrado, kilogramos metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Esta unidad se llama joule, es la unidad de energía en el sistema MKS. O sea que la unidad joule sirve como unidad tanto para la energía cinética como para el trabajo de la fuerza. El trabajo de la fuerza es hacer el producto escalar de F diferencial L y sumar todas las componentes a lo largo de la trayectoria. Vamos a hacer un dibujito referido al trabajo, siguiendo la línea acá de la trayectoria. Decíamos, hay una fuerza aplicada y diferencial L tiene la dirección tangencial, lo mismo que la velocidad. Entonces, hacer el producto de F por diferencial L es sacar la componente de la fuerza en la dirección de la trayectoria. Bueno, el desarrollo del producto escalar en el caso de la energía, cuando se desarrolla reacción de energía, estaba implícito cuando se separe la componente tangencial de la diferencial B y la componente centrípeta. Pero si quieren, acá en el caso del trabajo desarrollamos el producto escalar. Se llama trabajo, entonces le vamos a poner directamente, me tiento y le pongo el símbolo de integral. El módulo de la fuerza por el módulo diferencial L por el coseno del ángulo que forman, este ángulo, alfa, y me da la componente de la fuerza en la dirección de diferencial L. F por coseno de alfa es la componente de la fuerza tangencial. Entonces el trabajo lo que hace es integrar o sumar entre un estado inicial y un estado final, una posición inicial y una posición final, la fuerza por diferencial L. Que suponte que la fuerza es constante para toda la trayectoria, sale afuera la integral, es como que saco factor común. Y si además son colineales la fuerza y el desplazamiento en todo momento, si es una trayectoria recta y la fuerza y el desplazamiento son colineales, alfa es 0, el coseno es 1. Y quizás en la forma más resumida que han obtenido ustedes del trabajo es fuerza por desplazamiento, el desplazamiento total delta L o digamos, el desplazamiento es, esto sería para el caso de una trayectoria rectilínea, ¿no? Supongamos que tenemos una trayectoria rectilínea o que la fuerza siempre fue colineal con el desplazamiento. El caso, por ejemplo, que yo empujo una carga y realizo un trabajo, una fuerza aplicada, y el delta L vendría a ser el desplazamiento. Esta sería la forma más simple del desarrollo de la fórmula del trabajo. En el producto escalar, el coseno de alfa es 1. Si la fuerza es constante, sale afuera la integral y me queda que el trabajo es fuerza por desplazamiento. Entonces, el trabajo que hace una fuerza es como que acá aplico la fuerza y aumenta la velocidad. Entonces, si seguíamos la segunda ley de Newton, por allí encontramos los desarrollos de
de decir, bueno, tengo que calcular la aceleración, etc. Pero en este caso se simplifica el tema porque directamente se calcula el trabajo como fuerza por distancia y puedo calcular en base a la velocidad inicial cuál es la velocidad final por la variación de la energía cinética. La variación de la energía cinética es el trabajo de la fuerza. Eso es lo que dice el teorema de las fuerzas vivas. Ahora bien, hay casos, integrar la fuerza diferencial L, calcular el trabajo, para una trayectoria finita entre I y F. Una cosa importante que antes que se me olvide. Cuando tengo una trayectoria curva en general y la fuerza aplicada desarrolla, por ejemplo, tiene una componente oblicua, supongamos, diferencial L tiene en ese punto la dirección de la trayectoria. Hacer F por diferencial L es, como decía, sacar la componente tangencial de la fuerza. Quiere decir que solamente la componente tangencial de la fuerza hace trabajo. La componente perpendicular a la trayectoria de la fuerza no hace ningún trabajo. O sea que las fuerzas normales, tales como las fuerzas de vínculo normales, fuerzas de contacto, no realizan trabajo. En ese caso, es como que el ángulo entre diferencial L y la componente de la fuerza perpendicular es 90 grados y el coseno es 0. No hace aporte a la integral. Solamente la componente tangencial. Hacer este cálculo integral requiere el conocimiento de la fuerza para todo momento, en todo punto. Puede que la fuerza en algún problema en particular dependa de la trayectoria, dependa del tiempo, dependa de la velocidad, un montón de dependencia que puede tener la fuerza. Pero hay casos, puede ser que una fuerza de repente se le aplique una fuerza a un cuerpo y es indeterminado la evolución de la fuerza. ¿Cuánto tiempo vamos? Casi media hora. Bueno. Pero hay casos en que la fuerza está determinada por la posición. Y como diferencial, se denomina integral de línea. Como diferencial L es una trayectoria que tiene un vector posición en todo punto respecto a un sistema de referencia, si la fuerza solamente depende de la posición, y la trayectoria también está en función de la posición, es una integral que se puede realizar explícitamente y es invariable. Es invariable al tiempo, es invariable al sistema de referencia, a cualquier situación aleatoria que se puede dar. Entonces, en ese caso, la integral se puede calcular en forma tácita y decir, bueno, la integral es esta y es el resultado definitivo del trabajo de la fuerza. Pero para eso la fuerza tiene que tener ciertas características, como decía, de depender solamente de la posición. Vamos a ver dos ejemplos, porque en base a que se pueda calcular el trabajo de esa fuerza en particular, se definen las energías potenciales. Y es sabido que después la energía cinética más la energía potencial nos da la energía mecánica. Entonces, vamos a ver la energía potencial gravitatoria. Acá agreguen, para no hacer largo el título, entre paréntesis, situación cerca de la superficie terrestre. De tal manera que la fuerza, en este caso, que reconocida va a ser la fuerza peso. Es una fuerza invariante, depende de la posición,
la dependencia es trivial, no varía la fuerza en cualquier posición. Entonces, seguramente es una constante que vamos a sacar afuera de la integral, y ya como vamos a desarrollar ahora, seguidamente se van a dar cuenta que esto es así. Entonces, supongamos que tenemos la superficie terrestre, no nos elevamos mucho en altura de tal manera que el peso no cambia. Entonces, en este caso, supongamos que yo tengo una trayectoria curva que tiene componentes de ascenso, que va subiendo en algún momento. Y acá los diferencial L van a ser vectorcitos, por supuesto, tangente a la trayectoria en cada punto, y la masa, vamos a tener acá la masa, y el peso mg, como es la fuerza que está actuando. Desarrollar la integral f, directamente vamos a desarrollar la integral. Desarrollamos el producto escalar, módulo de f, mg, módulo de diferencial L, por el coseno del ángulo que forma. Este es alfa, del producto escalar. Diferencial f, L por coseno de alfa, me da la componente en altura de diferencial L. Acuérdense que para un ángulo obtuso el coseno de alfa es igual al coseno del complemento. Entonces acá lo que estoy viendo es la componente de diferencial L en altura. Esto es diferencial h. O sea, lo ponemos coseno de alfa. Acá el tema es que darse cuenta que al ser un ángulo obtuso, cuando yo vaya a reemplazar acá mg diferencial h, el coseno del ángulo obtuso es negativo. Entonces cambia el signo de la integral. Acá el diferencial h está tomado positivo para arriba. Entonces mg es constante, sale afuera de la integral, o sea, como factor común de la sumatoria. Si todavía no entienden integral, que es hacer sumatoria de componentes infinitesimales. Y me va a quedar entonces menos mg por la integral de diferencial h. Es una integral definida. La trayectoria acá vamos a suponer que partimos de una altura h inicial y nos vamos hasta una altura h final. Entonces, esto es entre HI y HF, acá también. Integrar todas las componentes en altura es directamente la diferencia de altura. Esto vendría a ser, entonces, menos mg. Ya chiquito, vamos por acá. Me va a quedar entonces que el trabajo de la fuerza peso, en este caso, va a ser menos mg hf menos hi. Que tiene que ser igual a la variación de la energía cinética. Un medio de la masa, la velocidad final al cuadrado, menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Acá, ¿qué voy a hacer? Bueno, podemos cancelar el signo invirtiendo el sentido de la diferencia. HI menos HF. Fíjense que esto lo vamos a definir como energía potencial o variación de la energía potencial. Si esto es variación de la energía cinética, esto es variación de la energía potencial gravitatoria. Y hay una compensación, porque fíjense que si nosotros tomamos estado inicial y estado final, separamos miembro a miembro,
los términos, me va a quedar 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado. Acá mg menos hf por mg lo vamos a pasar para el otro lado sumando, con signo cambiado, ¿no es cierto? Mg por hf igual mg por hi, y este menos 1/2 m por bi al cuadrado lo pasamos como más para este lado, o sea, redistribuimos la igualdad y me va a quedar 1/2 m por bi al cuadrado más mg por hi. Le vamos a llamar a esa suma para objetos que se mueven en altura energía mecánica. Es la suma de la energía cinética más la energía potencial. Y acá lo que tenemos, vamos a definir entonces la energía potencial como mg por h, la altura, en cualquier punto, en cualquier altura que esté, tiene una cierta energía potencial, que a medida que baja el peso o la carga, la energía potencial baja, a medida que sube su energía potencial. Entonces hay un balanceo entre energía cinética y energía potencial para un cuerpo que es afectado solamente por el trabajo de la fuerza peso. No hablemos de que es afectado por otra fuerza, porque en ese caso hay que tomar en cuenta el trabajo de otra fuerza aplicada para ver la variación de energía cinética. Acá estamos considerando solamente el trabajo de la fuerza peso. Entonces esto lo que nos dice que en estado final y en estado inicial arbitrarios pero fijos, la variación de la energía mecánica es cero. ¿Por qué? Porque se conserva la energía mecánica. Ustedes ven que acá no hay ningún caso particular de cuánto es el estado inicial y cuál es el estado final, ¿no? Acá puede ser arbitrario los estados y sigue valiendo la igualdad. Entonces es una magnitud que se conserva en cualquier momento mientras solamente trabaje la fuerza peso. También podemos despejar variación de la fórmula esa que borré, que la variación de energía cinética es menos la variación de la energía potencial, por lo que vimos recién, y que la suma de las dos variaciones es cero. Entonces, la energía, supongamos esto, ¿cómo lo aplicamos? Un cuerpo que cae. Un cuerpo que cae, supongamos por un tobogán. Varía su energía potencial, varía su energía cinética. Lo que antes era energía potencial pasa a ser energía cinética, al final. Acá hay una definición importante en cuanto a la energía potencial gravitatoria, que es que la energía potencial mg por h es independiente de... yo puedo definir esta a menos de una constante aditiva, porque lo que importa es la variación de la energía potencial. No importa cuánto, para medir la altura, cuál es el plano que yo tome de referencia. Puede estar para abajo, puede estar para arriba, puede estar en el medio. El plano de referencia de las alturas no importa. Lo que sí importa es que una altura hacia arriba es positiva, y si a partir del plano de referencia h igual a 0, bajo esa altura h es negativa. Eso sí es importante, diferenciar los signos, pero para cualquier problema en particular, el plano de referencia h0 lo puedo tomar arbitrariamente. Pero una vez que lo tomo, para todo el problema lo mantengo fijo, ¿no? Es el plano de referencia para todo el problema. Entonces, si acá tengo una h
inicial, y supongamos que tenía velocidad inicial igual a 0, y suelto y empieza a caer por el tobogán, acá va a tener una H final, disminuye la energía potencial, el delta energía potencial es negativo, pero aumenta la energía cinética. Hay una compensación, aumenta el módulo de la velocidad. La energía cinética final, 1/2 de la masa por el módulo de la velocidad al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que en una caída la trayectoria no importa a los fines de las diferencias energéticas. Cómo varía la energía potencial y cómo varía la energía cinética. Lo importante es que todos puntos se están mutuamente compensando las variaciones. Y esto puede ser en una caída en tobogán, puede ser una caída en un plano inclinado o puede ser una caída libre. El módulo de la velocidad en caída libre o en un plano inclinado o en un tobogán, el módulo de la velocidad final es el mismo. Lo que sí ocurre es que si hablamos del tiempo de desarrollo del movimiento, seguramente una caída paulatina va a demorar más que la caída en caída libre, ¿no? La caída libre sería la caída más rápida. Pero como acá en el concepto de la energía mecánica es olvidarse del desarrollo del problema durante la evolución y no saber bien qué pasa, porque acá no solamente está aplicada la fuerza peso, sino que está aplicada la fuerza de reacción de vínculos normales, que son las que están encargadas de maniobrar o direccionar la caída. Las fuerzas vinculares no hacen trabajo, entonces, estas fuerzas normales. Entonces, lo que importa es el trabajo de la fuerza peso y ese es el trabajo que hace el desarrollo o la variación de la energía cinética. Bueno, por último, ya porque esto le estoy sacando el tiempo de que los videos en el celular se cortan a los 45 minutos, o sea que no sé por qué se habrá que modificar alguna configuración, pero después se cortan los videos y se desarrolla después. Lo último que quería decir, porque después vamos a seguir con la energía potencial elástica, es que si hay trabajos de fuerzas tales como la fuerza de rozamiento o la fuerza de viscosidad, de las fuerzas que vimos, la fuerza elástica la vamos a ver enseguida, la fuerza gravitatoria, se puede integrar del trabajo, tenemos las fuerzas de viscosidad, las fuerzas de contacto, las fuerzas vinculares normalmente aparecen con fuerzas normales, entonces no hacen trabajo. Pero si hay rozamiento, supongamos que esta sea una superficie rugosa y viene con velocidad en la carga y entra en una zona de superficie rugosa, va a haber un trabajo de las fuerzas de rozamiento que se oponen al movimiento, ¿no? Fuerza de rozamiento. Estas realizan trabajo, pero no se pueden integrar como una fuerza que solamente depende de la posición, porque depende de la dirección del movimiento. Si de repente el móvil cambia la dirección del movimiento, cambia la dirección de la fuerza no es constante, entonces no se puede integrar como una fuerza reconocida y cuyo resultado de la integral va a ser siempre el mismo, dependiendo del estado inicial y el estado final solamente. Acá puede haber dependencia de la trayectoria en tanto y en cuanto pues el movimiento puede cambiar de dirección y cambiar la fuerza de rozamiento y patear el tablero del trabajo de la fuerza de rozamiento, ¿no? Lo mismo la fuerza viscosa en un fluido. Si se está moviendo con velocidad, con energía cinética, una piedra que cae, pero la fuerza viscosa, supongamos una piedra que cae, sería vertical, ¿no es cierto? Supongamos que
viene con velocidad v y la fuerza de viscosidad oponiéndose a la velocidad. El trabajo de esta fuerza no se puede integrar y calcular un trabajo, porque depende de la velocidad, de la dirección de la velocidad. Entonces, se puede calcular el trabajo, pero no se puede definir una energía potencial. Vamos a cortar aquí.